Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, un estanque que en hebreo se llama Beit Sata, que tiene 5 pórticos. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, esperando que un ángel moviera el agua para que entraran y se sanaran. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: Dime, ¿quieres ser sano? Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Levántate. Toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano. Así que tomó su camilla y echó a andar, pero ese día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado: hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo: recoge tu camilla y anda, le respondió. ¿Quién es ese hombre que te dijo recógela y anda?, le interpelaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Precisamente por eso los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús le respondía: mi Padre aún hoy está trabajando, y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con el que él mismo se hacía igual a Dios. Entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que esas le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado para el Hijo. El que se niega a honrar al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Continuamos nuestra serie de señales o milagros en el Evangelio escrito por Juan. Y es un evangelio que está en su propia categoría. De los 4 evangelios, de los 4 autores del evangelio, Mateo, Marcos y Lucas, son conocidos como sinópticos porque concuerdan en tiempo y en forma con las cosas que ellos platican. Sin embargo, Juan decide hablar de unas señales que los demás no hablan y lo hace en tiempo y forma distinta. Y decíamos que como cuando uno escribe un mensaje de texto, una carta a alguien, y decimos: te escribo para que sepas tal cosa, Juan es muy claro. En el capítulo 20 dice, en el versículo 30, les escribo tales cosas para que crean que Jesús es el Hijo de Dios y que en Él puedan tener vida en abundancia. Ahora bien, estamos en el tercer domingo de esta serie. El primer domingo hablamos del milagro que hizo, o de la señal que, como les llama Juan, señales que apuntan hacia algo, de que Jesús convertía el agua en vino en una boda, en una fiesta. La semana pasada el pastor Jorge nos pintaba la imagen
de cómo un funcionario acude a Jesucristo para que sane a su hijo. Y es un funcionario que no ha experimentado, no ha visto el poder de Jesucristo, pero sabe que cuando regresa a casa y pregunta ¿a qué hora fue que se sanó mi hijo?, se da cuenta que justo a la hora en donde Jesús dijo tu hijo está sano, en esa hora quedó sano. Ahora bien, hoy entramos hasta un momento en el Evangelio de Juan que es clave y que es de suma importancia para lo que va a continuar en la vida de Jesús, específicamente en la manera en la que va a ser perseguido, específicamente en la manera en la que los judíos y los religiosos, la gente que más sabía de la ley, la gente que estaba a cargo de la sinagoga, lo comienzan a meter a una maraña de cosas hasta que al final logran en su mente su objetivo de arrestarlo y finalmente matarlo en una cruz. Pero esta señal es el comienzo de este proceso de los judíos de llevar a Jesús a la cruz. Y cada vez que veamos en el futuro, nos vamos a referir a esta como la señal en donde los judíos sabían que Jesús estaba diciendo algo que no debería de estar diciendo. Ahora bien, ¿en dónde estamos? Estamos en un lugar que se llama el estanque de Betesda. Cuando vemos en la escritura el prefijo BET o BTH, Beth en inglés, o BET en español, sabemos que lo que viene es la casa de o el lugar de. Y en este lugar estamos hablando del estanque de, el lugar, la casa de gracia o de misericordia. Entonces este lugar, cuando la gente decía vamos a este estanque, decía vamos al lugar de misericordia, al lugar de gracia. Hace algunos años tuve la oportunidad de ir a Jerusalén y este es uno de los lugares más impresionantes, porque la gente que dice no existió, no, sí existió, y están los pórticos y se ve que es claro lo que dice en la palabra de Dios. Y en este lugar, recuerdo a un pastor hablar de este texto diciendo, yo algún día me voy a cambiar el nombre a Betesda. Dice, yo me quiero cambiar el nombre a Betesda. Yo quiero que la gente sepa que cuando está conmigo hay gracia, hay misericordia. Y si me pusiera en su lugar, él decía, Betesda Ponce de León. Suena muy bien. Betesda y su apellido. Decía, quiero que la gente sepa que cuando están conmigo, soy una persona llena de gracia y de misericordia. Pero este lugar, como vimos en la imagen, y quería que lo imagináramos, quizás se ha convertido en un lugar de todo menos gracia y misericordia. Betesda, el lugar de gracia y misericordia, quizás es el lugar en donde menos gracia y misericordia parece que está sucediendo. ¿Y por qué? Dice la palabra de Dios, a las afueras del templo. Yo te invito a leer tu palabra de Dios y cada vez que el Señor diga a las afueras o en camino a, algo va a pasar. Si te das cuenta, Jesús hace la mayoría de sus señales y milagros adentro o afuera del templo. Afuera. Lo que uno pensaría que la presencia de Dios y el poder de Dios estaría más adentro, Jesús tiende a hacer sus milagros y señales a las afueras del templo. Ahora bien, en este lugar existía el mito o la creencia que una vez al año un ángel removía el agua en cualquier segundo y la persona que primero pudiera entrar se sanaba. Dice la palabra de Dios, había ciegos, había cojos y mancos, gente que no tenía alguna extremidad, había enfermos, había inválidos, gente que no podía caminar. Y quiero que te imagines por un momento la crueldad del sistema que la gente imaginaba en Betesda. Es el tipo de sanación del que puede lograrlo. Y el Señor mismo le dice a Jesús, Señor, cada vez que vengo, no sabemos cuántos años lleva el Señor tratando de ser sano. No sabemos cuántos años ha ido a tratar de entrar al agua. Pero dice, cada vez que vengo a entrar al agua, ¿qué pasa? Alguien más se adelanta. Cada vez que yo trato, alguien más se adelanta y me ganan. Imagínate la manera que la gente está pensando que Dios es. Voy a poner un estanque,
va a llegar el ángel que mueve el agua, y si eres número 1 en entrar, eres sano. ¿Pero qué crees? Si eres 2, 3, 4, 5, 6, suerte para el próximo año. Imagínate la crueldad de la mentalidad de pensar que el que entraba era sano. ¿Cuántos aquí crecimos o se nos dijo creciendo que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré? ¿Alguien le enseñaron eso? Mi papá me decía mucho, ayúdate, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré, dice Dios. Es decir, tú haz tu parte de la chamba y yo hago el resto. Tú ayúdate, como diciendo, la otra cara de la moneda es, el que no se ayuda, Dios no lo va a ayudar. ¿Cierto? Bueno, ¿tú sabías que eso no está en la Biblia? Eso no es un versículo bíblico. La gente dice, la Biblia dice, ayúdate que Dios te ayudará. ¿En dónde? ¿Qué versión? ¿En inglés, en español, en arameo, en griego? No existe. La Biblia no dice, ayúdate. La Biblia no. Y no solo eso. De hecho, cuando tú lees la palabra de Dios, te das cuenta que es todo lo contrario. Que Jesús ayuda precisamente al que no tiene cómo ayudarse a sí mismo. No es solo que no está el versículo en la Biblia, es que Jesús está aquí para ayudar a aquellos que en verdad no pueden entrar al estanque. No sé si tú alguna vez has estado en un lugar en donde hay necesidad. Quizá en nuestros países de origen es más común ver que alguien esté pidiendo dinero a alguien en la calle. Yo recuerdo viviendo en México que nosotros vivíamos en el 11º piso de un edificio y justo a la bajada estaba la entrada al metro, al tren subterráneo. Y todos los días había un señor ahí que se sentaba junto a las escaleras y pedía limosna. Y mi papá siempre me decía, ese señor tiene una pierna que es falsa, no te creas, hijo. Decía, él puede caminar, yo lo he visto caminar. Un día que vayamos le voy a decir. Y dicho y hecho, un día pasando mi papá le dice, tú estás engañando a la gente. Y le mueve la cosa esa que trae para hacer pensar a la gente que no podía caminar. Bueno, desde ese día en adelante, cada vez que pasábamos, el Señor le recordaba a mi papá hasta de lo que se iba a morir. Porque sabía que sabíamos el truco. Ahora ese es truco. Pero hay lugares en donde la necesidad es grandísima. Yo les he platicado en el pasado que durante más de 10 años trabajé aquí en Lubbock con una iglesia con la gente de la calle. Con prostitutas, con drogadictos, con lo que la sociedad a veces dice que es lo peor de lo peor. Y cuando hay una necesidad física, dentro de un grupo de gente, el ambiente no es el más bonito. Yo recuerdo los domingos, aquí entramos a las 4 y entramos contentos, comidos, perfumados, hoy quizá medio despeinados por el aire, pero es lo peor que tenemos. Recuerdo que los domingos en aquella iglesia, a las 6:30 de la mañana llegamos a abrir las puertas y la gente, después de haber dormido la mayoría en la calle, quería simplemente entrar por una taza de café o a utilizar el baño o a darse un baño o lo más básico. Y yo te prometo que no es comparable una necesidad de tomar un café con caminar, pero el ambiente que se vivía al abrir la puerta, lo aprendí muy rápido. Lo aprendí que la gente no quería hablar con nadie hasta que no tuviera su café o hasta que por lo menos fuera al baño. Después de varios domingos de darnos cuenta que el café tomaba 30, 40 minutos en hacerse, decidimos poner un timer el sábado por la noche para que cuando abriéramos la puerta el café estaba listo y seguramente no habría peleas entre la gente. Evitar separar y peleas físicas. Es decir, de no, quítate, no, yo voy, hazte para allá. Y eso pasaba constantemente por una taza de café. No me puedo imaginar el ambiente que habría entre alguien que quiere ser sano, que quiere caminar, que quiere ver, que quiere escuchar. Y entendemos que en este lugar seguramente no era el lugar más
sanitizado que podemos encontrar, ¿cierto? Seguramente en ese estanque no había estaciones para el gel antibacterial. Seguramente era un lugar húmedo, lleno de olor y de dolor. De mal olor y de dolor. Yo recuerdo estar en mi iglesia pasada teniendo que llegar al hombro de un amigo y decirle: brother, no podemos comer porque hueles bien feo. Vamos a bañarnos y ahorita regresamos. Y recuerdo que era una dicotomía terrible porque iba en la mañana a la iglesia y a las 11:30 iba a la iglesia del otro lado del lobo que me sostenía para poder hacer el trabajo que hacía. Y de una iba oliendo a todo y a la otra llegaba a la calle 82 con toda la gente en sus carros nice y era un mundo completamente distinto. Yo me pregunto, ¿cómo es que Jesús no fue primero al templo, a la fiesta, sino a este estanque a ver a esta gente? ¿Cuántos años te imaginas tú que pudiera haber tenido este hombre tratando de ser sano? Son casi 4 décadas. Yo tengo precisamente 38 años. 38 años dice la palabra que estaba sin poder caminar. En 1984 nací. Es muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Y Jesús está en este lugar en donde seguramente no es lo más bonito. ¿Y por qué pasa esto? La gente religiosa, los líderes, no estaban dados a visitar gente en este lugar. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Si en el tiempo de Jesús, lo físico tenía que ver mucho con lo espiritual. Si tú estabas en un tapete y no podías caminar, ¿cuál era el pensamiento de aquella época? Algo pecaste. De hecho, vamos a ver más adelante en un domingo que caminando con los discípulos le dicen a Jesús: Jesús, ¿este hombre quién pecó, él o sus padres para estar tan mal? Y es una creencia que a veces los hispanos, no me dejarán mentir, continuamos teniendo. ¿Alguna vez te ha pasado algún domingo que no viniste a la iglesia y piensas: ¿es porque no fue a la iglesia? Yo conozco gente. En una iglesia de México había gente que decía: Iván, no, mi mamá se rompió una pierna porque no fue el domingo a la iglesia. Es una buena técnica para crecer la iglesia rápido. Y si no vienes te va a pasar algo. Pero en aquel tiempo lo físico era una muestra de lo espiritual. Y la gente que estaba mal automáticamente era juzgada porque seguramente en su vida espiritual algo malo habría hecho. Ahora bien, en el versículo 6 dice la palabra, quiero que pongamos atención en esta parte, dice: cuando Jesús vio allí al hombre. Cuando Jesús vio al hombre. La misericordia y la gracia comienza cuando vemos el dolor de la gente. La misericordia y la gracia comienza cuando vemos el dolor de la gente. Y me refiero a ver, no para los que necesitamos lentes o que no vemos muy bien. Me refiero al ver cuando elegimos ver y no ver. Es como cuando vas manejando y alguien está pidiendo dinero en el carro y no lo ves, pero ahí está. Es cuando crees que la gente que necesita a Jesús, sabes que lo necesita y decides no verlo. Yo por mucho tiempo, mi trabajo era juntar fondos para ayudar a la gente que nadie veía. Y yo le decía a la gente de la calle, para ti es invisible. Para ti no existe. Y la ves y no la ves. Ves y no miras, decimos en México.
Tú decides a quién ves y a quién no ves. ¿Y sabes qué pasa? Que la gracia habita en donde está la desgracia. Que la misericordia de Dios habita precisamente en donde está la pena y el sufrimiento y el mal olor y todas esas cosas que nos ponen en una esquina y nos hacen sentir que no somos dignos de estar frente a Dios. Yo te digo hoy que en cada comunidad, en cualquier parte del mundo, cohabitan dos cosas: la gracia de Dios y el quebrantamiento de la gente. ¿Sí? La gracia de Dios y el desastre, la porquería, las tonterías que hacemos, y cómo la gracia de Dios habita en el mismo lugar. ¿Qué pasa después cuando el hombre es sano? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que caminó, que fue hasta donde estaban los religiosos, los líderes. ¿Y qué hicieron los líderes? ¡Gloria a Dios! ¡Hosana! ¡Dios es bueno! Dijeron, jamás había visto que un hombre caminara en mi vida y ya camina. No. ¿Sabes qué dijeron la gente religiosa, los líderes? Bibliazo a Jesús. Le dieron un bibliazo. Le dijeron, Jesús, ¿qué no sabes que es sábado? ¿Que es el día de descanso? ¿Que hoy no se trabaja? Si un día tienes tiempo extra, te invito a leer las reglas que establecieron los judíos, lo que era considerado trabajo los sábados. Yo en la universidad, en el seminario, uno de mis trabajos finales fue investigar sobre el sábado, sobre el día de descanso. Y te juro que al principio no podía creer lo que estaba leyendo. Que los líderes habían creado reglas que era trabajo verte en el espejo. Porque si encontrabas una arruga, ibas a trabajar a tratar de quitártela o mover una vela de una ventana a una mesa. Eso era trabajo. Y decía la gente religiosa, es el día de descanso, no se trabaja. Y bajo ese argumento, ¿qué le dicen a Jesús? Estás mal. Jesús acaba de sanar a una persona que lleva casi 4 décadas de no poder caminar. Y en vez de que la gente diga, Señor, por supuesto que eres el Hijo de Dios, nadie puede hacer lo que tú haces, dice, mis reglas son más importantes que lo que tú quieras hacer. Los fariseos, los legalistas, los altos religiosos de aquella época tenían sus reglas y sus estatutos por encima de Dios mismo. La gente que sabía mucho del Antiguo Testamento, que había creado reglas por encima del Antiguo Testamento, consideraba que sus reglas, sus estatutos, la manera en la que se hace esto y no se hace, es más, la gente que juzga a Jesús es experta en el manejo de pecado. Experta en el manejo de pecado. Es experta en decir, puedes hacer así, 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 hasta ahí no es pecado, ahí estás bien. Y tú ves por acá, y ahí está bien.
Y creían que su regla, que su legalismo era más importante que el Dios mismo. ¿Tú crees que hoy en día continúa habiendo fariseos y legalistas? Te digo algo que me parte el corazón y que platico constantemente con el hermano pastor Jorge. Muchos de los que estamos aquí, ¿sabes quién nos lastimó más que nadie? La iglesia. A veces gente religiosa. Aquí vemos más de uno que no queríamos volver a un lugar porque se nos dijo que no podíamos traer lo que fuera. A mí me han sacado de reuniones por aplaudir. Te lo prometo. Me han sacado de reuniones porque usaba un arete. Me han pedido que use camisa larga porque se me ven mis tatuajes. Y conozco gente que dice: a mí se me dijo que Dios no le gusta esto o que debe ser así. Y a veces pasa que la gente cree que el libro es Dios. ¿Qué crees? Dios es el autor del libro, es su palabra. Pero Dios sigue siendo Dios. Y la gente religiosa del tiempo de Cristo tendía a utilizar sus reglas para lastimar a la gente y para alejar a la gente. ¿Tú sabías que la religión de ese tipo puede ser uno de los lugares más seguros para esconderse de Dios? Otra vez, ¿tú sabías que la religión de ese tipo puede ser de los lugares más seguros para esconderte de Dios? Que te pierdas y que no sepas hasta dónde llegó. Ayer por la tarde estábamos en la casa viendo una película, mi película favorita, que se llama The Greatest Showman. Y mi mamá nunca la había visto, así que se la puse. Un hombre lleno de sueños busca crear un circo. Pero es un circo distinto, es un circo en donde él va a traer a toda la gente que en inglés le dice como freaks, como raros, como que no encajan. Y está el más alto, el más gordo, la mujer barbuda, el de tatuajes, la de pelo rojo, la de pelo blanco, Y entonces poco a poco va tocando un chaparrito, pero chaparrititito, y va tocando a la puerta de cada uno y los va reuniendo, y comienza a hacer este show magnífico que empieza a pasar por todo el mundo y la gente lo adora hasta que se quema el circo y se quedan sin nada. Y justo cuando están pensando, ¿ahora qué? Están todos ahí en un bar platicando. Le dicen al tipo que soñó con el circo, le dicen: tú solo estabas aquí por el dinero. Pero no te das cuenta que a nosotros nos escondían nuestras mamás para que no nos viera la gente. Y por primera vez en la vida, tú nos diste la sensación de poder estar en una comunidad. Le dice: tú creías que estábamos aquí por dinero, estás equivocado. Estamos aquí porque tú nos has dado la sensación de comunidad, de que pertenecemos a algún lugar, del que el que es muy raro en esto también es importante. Y al final de cuentas, llega una persona y le dice: yo llamaría a tu show como una celebración a la humanidad. Y ahí en ese momento ya estoy yo llorando, y es la 10ª vez que he visto la película, y mi hijo me dice: Ethan, ¿estás llorando otra vez? Y estoy pensando, ese es el reino
de los cielos. Ese es el reino. Y si nosotros en vida abundante nos convertimos en la iglesia de los que no encajaron en ningún lado, gloria a Dios. De los rechazados, de los que, gloria a Dios. Y si mi hijo viene a la iglesia de shorts y sin calcetines, está bien. Y si así conoce a Cristo, está bien. Yo quiero invitarnos a pensar en que en el estanque de Bethesda había más gente. Y eso siempre me impacta. Pensar en los que Jesús nos sanó. Había más. Algunos teólogos creen que en esas fiestas había cientos de personas. No sabemos exactamente, pero sabemos que había más gente. Y entonces, ¿no hubo gracia para los demás? ¿No había misericordia para ellos? A veces buscamos que Dios haga nuestro milagro a la manera que queremos que lo haga. Es decir, Señor, quiero que me des esto y para hacerlo voy a entrar al agua al momento oportuno, después de la persona perfecta, y así como sanaste a aquel, que me sanes a mí. Y dice el Señor, mi gracia abunda. De hecho, si tú crees que la demás gente que está en los pórticos no tiene mi gracia, estás equivocado. Porque todo lo que respira nos revela la gracia del Señor. Y algo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo es que Él va a encontrarnos en los lugares más feos que te puedas imaginar. ¿Cuántos aquí están agradecidos que Dios te encontró en un lugar en tu vida en donde no fue dentro de un templo? Amén. Jesús fue hasta donde estábamos. Jesús jamás se amoldó al típico líder espiritual de su tiempo. A Jesús no le daba miedo tocar al enfermo, al leproso. A Jesús no le daba miedo estar con alguien que iba a arruinar su reputación. Y gracias a que nuestro Dios es así, yo te puedo decir por lo menos que hoy yo estoy aquí. Y siempre lo digo, pero aquí ves lo mejor de mí. Y quiero que veas lo mejor de mí. No quiero que te decepciones de quién soy. No quiero que pienses mal. No quiero romper la imagen que tienes de mí. Esta semana, de una manera muy inoportuna, reviví momentos de dolor de hace más de 5 años en mi vida. De una persona que tiene el poder de decirme algo y como si me destruyera. Y el solo hecho de pensar que Jesús va hasta donde estamos
me da paz. ¿Sabes? La canción que estábamos cantando hace ratito dice que Jesús está obrando, aunque ¿qué? Esta tarde algunos de nosotros venimos después de 38 años, o de una semana, o de un mes, o de un año, y a veces sentimos, Señor, la verdad es que lo único que me queda es la fe. Porque a veces no puedo ver como quisiera. ¿Cuántos de nosotros hemos visto que Dios obra en la vida de alguien y decimos, ojalá algo así me pasara a mí? Yo tengo hermanos que dicen, Dios me habló y me dijo esto. Y yo pienso, ay, ojalá que me hablara a mí también así. ¿Por qué a mí no me habla como a ti? O Dios me sanó de esto, pero ¿por qué no sanó a mi hermano o a mi mamá o a mí? Esta tarde venimos sabiendo que estamos cubiertos por la gracia y por la misericordia de Dios en cada paso que damos. Que precisamente estamos aquí en esta tarde por la gracia y por la misericordia del Señor. Yo tengo un par de retos que me gustaría llevarnos esta semana juntos. El primero, quiero invitarnos a buscar ver a la gente que sufre. ¿Sabes? Cuando estaba preparando el sermón hace unos días, está la tentación de decir cómo el poder de Dios va a aplicar en la vida de cada uno de nosotros. Porque Jesús es poderoso. Y siendo que Dios me estaba diciendo, el punto de la serie no es que voy a cumplir los milagros que toda la gente me está pidiendo. Parte del punto que quiero que entiendas es que hay gente allá afuera sufriendo que necesita que tú me lleves a ellos. Así que yo te invito en esta tarde a pedirle a Dios que nos dé ojos como los de Él. Que nos ayude a ver a la gente más allá de lo que aparenta ser. ¿Sabes? Cuando uno se mete a Facebook, le puedes poner filtros a tus fotos, ¿cierto? Y a veces uno dice, esa persona no es así en la vida real. ¿Cómo le hizo para verse así? Y ante Dios llegamos sin filtros, como somos. Es más, aunque tratáramos de aparentar, el Señor nos conoce íntimamente. Así que mi reto número 1 es tratar de ver a la gente en la manera en la que Dios los ve. Y en ese tenor, te invito a pensar en aquellos que son invisibles en tu vida. ¿Tienes invisibles? ¿Tienes gente que haces como que no existen? Ahí están. No quisieras que estén. Quisieras que algo les pasara de repente. Pero hay alguien invisible. ¿Y sabes qué pasa con los invisibles? Sabes que va a llevar un montón de trabajo entablar una relación con ellos. No va a ser fácil. Pero los invisibles en tu vida, que tú sabes quiénes son, yo te invito a tratar de verlos con los ojos que los ve Dios. El segundo reto es creer en Jesús sin condicionarlo a que vamos a creer si pasa lo que quiero que pase. Otra vez.
a creer en Jesús sin condicionarnos a decir, mi fe sí se va a agrandar, Señor, si haces esto. Y no sé si te ha pasado, pero cuando tienes un dolor, yo tengo un hermano cristiano que dice, yo cuando tuve cáncer de próstata, le oré a Jesús, a Mahoma, a todos los dioses que conocía, y soy cristiano. Pero porque en la desesperación yo quería que alguien me contestara. Y a veces buscamos que el Señor nos ayude de la manera específica en la que le estamos pidiendo. ¿Y qué crees? Así no funciona. Yo no sé en tu camino con el Señor si sientas que llevas 38 años pidiendo que te ayude con algo. Porque la paciencia no es virtud de muchos de nosotros. ¿Qué decimos? Señor, dame paciencia ya. Ahorita, dame la paciencia que necesito ahorita. Y yo honestamente no creo tener un problema que le haya pedido al Señor 38 años que me ayude. No creo. Hay cosas que traigo de mi pasado de unos 5 o 6, pero 38 años, ni me imagino lo que sería vivir de esa manera. Y el pastor nos decía hace ratito cuando leí el Salmo, como cristianos, como gente que sigue a Jesús, sabemos que ¿qué es lo mejor que aún viene? El futuro. Decíamos que los cristianos guardamos nuestro tenedor en la bolsa. ¿Por qué? Porque el postre está aún por venir. Los cristianos sabemos que no importa lo que haya pasado, ni lo que esté pasando, vivimos en esta doble realidad que sabemos que no somos de este mundo y somos de este mundo, pero hay algo más. ¿Y sabes qué dice la palabra de Dios? Que un día no habrá llanto, ni dolor, ni rechinar, ni lágrimas. Vivimos hoy sabiendo que si el Señor no me concede lo que le pido, su gracia sigue cubriéndome. Si Dios no me concede lo que le pido en la manera que lo pido, en el momento que le pido, confiamos que el buen Padre, ¿qué crees? Cuando tú duermes, Él sigue trabajando. Hasta en el día de descanso. El Padre no para, no descansa. En esta tarde queremos hacer algo que sea de bendición para todos los que estamos aquí. Y es que el hombre que tenía nada de poder, el hombre que no podía moverse un centímetro para entrar al estanque, conoce al Todopoderoso. El hombre que tenía cero autoridad en la vida social, conoce al que tiene la autoridad de todo en su mano. El hombre que le decían, no, tú no, el Señor le dice, tú sí. Yo no sé cuál sea tu camino con el Señor, pero una de las cosas que estoy seguro que queremos en este lugar es que sientas, que sepas que perteneces. Que perteneces. Que en donde estés y como estés, Dios está trabajando en tu vida. Que Jesús ha ido hasta el lugar más difícil de nuestra vida para sacarnos y decirnos, hijo, no hay nada que puedas hacer
que me haga dejar de amarte. ¿Sabías eso? No hay nada que pueda alejarnos del amor de Dios. Nada. ¿Sabes qué es nada? Nada. No hay nada que puedas hacer, ni pensar, ni creer, que pueda hacer que Dios te diga, ahí ya no voy. Con ese gozo queremos orar este día y queremos hacerlo de una manera especial. Si tú sientes que necesitas que alguien ore por ti, lo que queremos hacer durante la siguiente canción es orar por ti ahí en donde estás. Así que nuestros hermanos van a empezar a tocar. Y si tienes una petición, si quieres que oremos por ti, vamos a estar aquí enfrente varias personas. Y si levantas tu mano, podemos ir hasta donde tú estás y pedirle a Dios cualquiera que sea tu necesidad y tu petición. Pero esta tarde lo hacemos llenos de gracia y de fe, sabiendo que Dios nos sostiene en donde estamos, que Él conoce nuestro proceso, que Él conoce exactamente por qué, cuándo y dónde. Así que yo te invito a cerrar tus ojos en esta tarde. Si tienes una petición, una oración, una necesidad, alguien con quien hablar, si sientes que llevas años tratando de entrar al estanque y alguien se mete antes que tú, te pedimos que levantes tu mano ahí donde estás. Queremos orar por ti. Señor, Dios, tú has ido hasta donde nosotros buscábamos tu gracia, Señor. Dios, tú has ido a lugares en donde nadie más hubiera entrado, Señor, si no fuera por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, Padre bendito. Dios, no merecemos ninguno de nosotros el amor y la gracia que nos has dado, Señor. Pero Dios, nos rendimos ante ti en agradecimiento, Señor. Y con el corazón en la mano te decimos, Señor, gracias por amarnos, por aceptarnos, Señor. Dios, ayúdanos a ver a los demás en la manera en la que tú los ves, Padre Dios. Ayúdanos, Señor, a no evitar a la gente difícil, Dios, en nuestra vida. Dios, queremos ser una casa, un lugar de gracia, de misericordia, Señor. No solo este lugar, Señor, que nuestros hogares, que nuestra vida entera, Señor, sea un oasis de gracia y de misericordia para la gente que te necesita, Padre Dios. Señor, gracias porque sin ti, Señor, no podríamos estar aquí esta tarde, en este lugar, en este preciso momento, Señor. Dios Todopoderoso, te amamos, glorificamos tu nombre, Señor. Agradecemos cada uno de los detalles, de las gracias, de las misericordias que nos das día con vida, Padre Dios. Señor, gracias, Señor. Escucha nuestra alabanza y nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos, Padre Dios, todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.